Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro especial El Proyecto es Colombia. Estamos hoy en el hermoso municipio de Villa de Leyva en Boyacá, tesoro colonial y monumento nacional. Y estamos en este lugar para hablar de turismo, uno de los sectores más importantes de nuestra economía y que en el año 2019 tuvo cifras récord. Me acompaña hoy Daniela Pachón. Daniela, muy buenas noches. Gracias, Juan Roberto. Los saludo desde Casa Museo Luis Alberto Acuña, en pleno corazón de Villa de Leyva. Para comenzar, hay que recordar dos cifras récord durante el 2019. La primera, 4.515.932 turistas ingresaron a nuestro país. Y la segunda, la ocupación hotelera alcanzó el 57.8%. Son números en ese sector nunca antes vistos en Colombia. Así es, Daniela. El 2020 comenzó muy bien, pero llegó la pandemia y afectó a todo el sector. Sin embargo, y a pesar de esas dificultades, la industria del turismo ya se está reactivando. Hablemos inicialmente del llamado turismo sostenible, una modalidad que cada vez toma más fuerza en Colombia. En el confinamiento humano, la naturaleza respiró. Y cuando se iniciaron las reaperturas, la meta era salir del encierro en busca de la naturaleza. Muchos se alejaron de las ciudades donde el ladrillo les tapaba el paisaje. Yo creo que llegó un momento en que la gente se está cansando de los tumultos. Tener un paz y tranquilidad después de todos estos meses que hemos vivido en esta cuarentena, que realmente ha sido de estrés y de una situación muy difícil. Por eso, las riquezas paisajistas y culturales de Colombia están en la mira de turistas que ahora, como un acontecimiento sin precedentes, buscan el reencuentro con la naturaleza. De 52 especies de aves, aves acuáticas, ¿sí? Tanto como del norte, igualmente las residentes, ¿sí? Como pueden notar, toda esta zona, el 80% es totalmente manglares. Álvaro no solo es experto en el avistamiento de aves, es un guía orgulloso de mostrar desde un cayuco un turismo poco conocido en La Guajira, el santuario de fauna y flora Los Flamencos, a 35 minutos de Riohacha. Lo más hermoso de esto es compartir conocimiento, darle de conocer de nuestras hermosas especies de aves, de nuestra cultura, nuestra costumbre. Las aves para nosotros representan paz, amor, alegría. Y cómo no, entre la garza real, gaviotas, pelícanos, guacos mangleros negros o chorlos, cualquiera olvida sus problemas. Este es un plan que le genera ingresos al 70% de los miembros del santuario, unas 50 familias guayú aproximadamente capacitadas para recibir a turistas. Colombia es el país con mayor diversidad de aves en el mundo y aunque no es nuevo el título, parece que en los colombianos se está despertando el interés por confirmarlo. Para Acotur, la pandemia ha tenido gran incidencia en ese despertar. Estamos empezando a darnos cuenta del tesoro que tenemos como territorio para poder ser un país líder en turismo sostenible. Con la pandemia también ha crecido la sensibilidad de la gente sobre el impacto que nuestras decisiones de consumo tienen sobre las realidades en las que vivimos. Y es que los viajeros cada vez están buscando experiencias más únicas, experiencias en donde se involucren a través del aprendizaje, de la conexión. Cada fibra o cada hoja se tiene que clasificar. Doña Janet es ejemplo de cómo involucrar a los turistas en su oficio, hacerlos sentir parte de sus tradiciones. Bueno, mi trabajo está basado en la fibra de plátano, que se elaboran diferentes productos, diferentes trabajos, como es silletería. Se hacen bolsos, cortinas, tapetes. Su casa no tiene un aviso. De hecho, no es tan sencillo llegar allí. Pero gracias a las caminatas que ofrecen a turistas para recorrer Barichara-Guane, a doña Janet, antes de la llegada de la pandemia, se le creció el negocio como nunca imaginó. Y ahora espera de nuevo a sus visitantes de paso. Han venido personas de otros países, pues la verdad no sé de qué países, pero hacen su ruta y pasan por acá y pues como viene un guía turístico, él es el que les traduce todo.
Como esta visita, en Barichara crearon 18 experiencias que van más allá de contemplar las emblemáticas calles de piedra. Aquí la vinculación de la comunidad al servicio turístico va de la mano con el compromiso que tiene la región con la sostenibilidad. No comprometer los recursos naturales de nuestras futuras generaciones, la sostenibilidad cultural, el patrimonio, la identidad de los territorios, que no se pierda. Y el tercero, pues la sostenibilidad económica, que esto involucre a todas las personas y que no solo parte de la población, la comunidad se beneficie. La historia le ha dado reconocimiento turístico a Santander en el mundo por múltiples razones. Una de estas, el imponente cañón del Chicamocha. Lo cierto es que ahora tiene un reto: incentivar el turismo sostenible con identidad territorial y conciencia socioambiental. Los extranjeros han hecho que nosotros cambiemos también un poco el chip. Los extranjeros buscan lo original, lo ancestral. Y si de contemplar lo auténtico y las maravillas que no tienen explicación, en Bichada, el lugar por donde entra el sol que alumbra a Colombia, la naturaleza está llamando la atención del mundo. Es espectacular, dice uno se pierde estas cosas. En Puerto Carreño, a 2 horas del casco urbano, una familia orgullosa muestra un paraíso al que llamaron Rancho Barú. Y aunque la pandemia les dejó pérdidas y los obligó a préstamos bancarios, la aceptación de los primeros turistas que los visitaron con la reactivación les da esperanza. Vimos como unos chigüiros y vimos aves también. Vimos muestras o rastros como de venados o algo así. Y especies que definitivamente esto es magia. El que venga acá se enamora de estos lugares. Aunque la nueva normalidad obligó al distanciamiento, es un asunto que el terreno resolvió rápidamente. Con chozas para cada familia cumplen esta medida. Sandra Besudo es ambientalista y naturalista. Su experiencia durante años en contacto con la naturaleza le da razones para explicar que el turismo está tomando otra mirada. Ojalá esas nuevas oportunidades se hagan desde el comienzo bien y no vayamos precisamente por querer hacer de esto un boom y que se nos vuelva un turismo masivo. Tiene que ser un turismo responsable. ¿Cómo nos vamos a comportar durante nuestra visita? No solamente con las comunidades que viven ahí, es un turismo más de silencio. En ese turismo responsable y respetuoso con la naturaleza coincide el mamo de la etnia Kowi. No es tanto aquí el ser humano que recomendemos, sino que la misma madre naturaleza nos ha exigido el cambio que tenemos que hacer con la naturaleza, el mar, los ríos. Nos dimos cuenta que en estos meses, con la pandemia, nos tocó, ella misma se hizo respetar. Personal que venga al Parque Tayrona tiene que venir con un objetivo diferente, que es la conservación. Su enfático llamado lo hace desde la Sierra Nevada de Santa Marta. Ese lugar exuberante, tan mágico como sagrado, tiene uno de los lugares más atractivos para turistas colombianos y extranjeros, el Parque Tayrona, territorio ancestral de las comunidades indígenas Cancuamo, Kowi, Wigua y Aruaco. Es un espacio para respirar, es un espacio para lograr entender de manera distinta la relación de nosotros los seres humanos con el territorio. Este lugar también se enfrenta a cambios post-pandemia. Cero plástico de desecho dentro del área. Todo el visitante que llegue al área como tal debe venir con sus recipientes retornables. Pero el encanto de Colombia pareciera estar en cada rincón. Muchos han visto sus terrenos de descanso como un paraíso para compartir con quienes quieren sentir el campo y las montañas. Vendemos es como una experiencia, como un sueño, como realizar un sueño de dormir en casas como en los árboles. Entonces tenemos 4 cabañas entre el bosque, metidas entre el bosque, cabañas elevadas. Aunque los ecohoteles o glamping no están sectorizados, es notorio el crecimiento de estos escenarios a pocos minutos de las ciudades capitales.
Entonces te puedo ofrecer un yoga en la mitad de una montaña en donde te conectas con la naturaleza, abrazas un árbol, cosas de ese sentido, que es lo que hoy en día la gente busca. Ustedes están ubicados en una reserva natural. ¿Cuál es el compromiso que tienen también con este lugar, con su cuidado? Más que poder poner un aviso y decir somos reserva, nos implica detrás un poco de manejo de residuos y demás que no afecten al medio ambiente. Gran parte de todo el tema de baños de nuestro hotel son baños secos, con los cuales se hace un tratamiento de bacterias y todos los días se le hace un lavado especial con el fin de poder crear un humedal en la parte de atrás de la reserva. Aunque es notorio el trabajo de los empresarios turísticos por fortalecer un turismo sostenible que desarrolle actividades que se puedan realizar, desde la academia se asegura que aún falta mucho para entender ese concepto. La sostenibilidad del turismo no es solamente la experiencia del turista, sino lo que realmente hay detrás de la cadena de valor del funcionamiento del sector turístico. Y no solamente llevar turistas, sino escuelas, seguridad, educación y demás cosas. Entonces, es un buen ejemplo de que, si bien es maravilloso el turismo en estos territorios, no solamente es llevar inversión en turismo, es llevar inversión en educación, sanidad y hospitales y en presencia del Estado. Por su parte, el gobierno asegura que trabaja en la formulación e implementación de una política de turismo sostenible. Mientras tanto, esta nueva oferta sigue fortaleciéndose para un nuevo turista que, lejos de las masas, busca entretenimiento responsable con el entorno natural y cultural en medio de las maravillas de Colombia. Para hablar de turismo sostenible, entrevistamos al viceministro Julián Guerrero, toda una autoridad en la materia, porque ha dedicado parte de su vida a asesorar proyectos para la conservación de la naturaleza. Lo ha hecho en Colombia y en Tanzania, donde vivió varios años. Desde ProColombia, Guerrero lideró la campaña Siente el ritmo, una mezcla de música y riqueza cultural cuyo objetivo era mostrarle al mundo lo que somos y lo que tenemos, y sí que lo logró. Los videos fueron vistos por más de 200 millones de ciudadanos. Viceministro, usted, más allá del cargo que ostenta hoy, toda su vida prácticamente se ha dedicado a abanderar un tema que se llama turismo sostenible. ¿Qué es turismo sostenible? Turismo sostenible es la apuesta por el turismo de largo plazo. Colombia no fue un destino turístico atractivo durante los últimos 50 años. Pero hoy en día eso es una enorme responsabilidad. Lo que no podemos es cometer errores y más bien inspirarnos en las mejores prácticas nacionales e internacionales para asegurar que tenemos turismo no durante los próximos 2 o 5 años, sino durante los próximos 50 o 100 años. ¿Cómo logra uno compaginar turismo, paseo, fiesta con esa preservación de los recursos naturales? No hay una contradicción íntima, de hecho hay un reconocimiento por parte de organismos importantísimos de conservación a nivel mundial, como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Convenio de Diversidad Biológica, donde se reconoce el papel fundamental que tiene el turismo en la conservación natural. Claro, si se ponen las herramientas y los mecanismos para hacerlo de esa manera, porque también puede ser un riesgo. ¿Qué tan sostenible es el turismo que se hace en Colombia, señor Guerrero? Pues es difícil dar una respuesta blanco o negro, es un matiz de grises y así como hay prácticas muy sostenibles. Hoy precisamente se entregaron, por ejemplo, los premios nacionales de turismo de ProColombia, donde se reconocía, entre otros, a las mejores prácticas ambientales en turismo y hay unas prácticas impresionantes. Pero también, pues eso tiene un lado oscuro en donde también hay prestadores de servicios turísticos que de manera irresponsable afectan los recursos. Lo importante es, por un lado, inspirar a la gente, adelantar servicios y programas y experiencias de turismo responsable, pero también al mismo tiempo sancionar y fortalecer las sanciones a aquellos que violan todas las normas ambientales. Cuando hablamos de sostenibilidad, viceministro, estamos hablando de protección, estamos hablando de respeto por el entorno. ¿Dónde en Colombia hoy se consigue, se hace, se realiza y se aplica ese turismo sostenible? Denos varios ejemplos, viceministro.
Con temor a dejar a unos por fuera, le puedo decir que hay muchísimas experiencias. Aquí cerquitica a Bogotá, por ejemplo, en el páramo de Chingaza, pero en el Chocó también hay hostales impresionantes que trabajan en proyectos de conservación. En los llanos orientales, en el paisaje cultural cafetero, en la costa caribe colombiana, en los alrededores de Santa Marta o Palomino, también en los alrededores de Cartagena. Casi que uno podría decir que en cualquier destino del país encuentra proyectos de prácticas sostenibles y responsables. Sí, cuando hablamos de ese turismo sostenible, ¿cómo se protege el entorno donde se practica, donde se explota esa actividad económica, viceministro? Pues de diferentes maneras. Lo que hay que generar aquí es una conciencia mayor acerca de esos aspectos que se deben tener en cuenta. Estamos hablando, por ejemplo, de temas como la contribución del turismo al cambio climático y cómo mitigarlo, controlarlo o compensarlo. Estamos hablando de la utilización de energías renovables y no convencionales. Estamos hablando de la administración del recurso hídrico, un tema en el que Colombia es la 6ª potencia mundial y que tenemos que conservarlo porque es un recurso que se puede agotar. También la disposición de residuos sólidos, la disposición de residuos líquidos. Piensen ustedes que apenas el 5% de las aguas residuales en el mundo reciben algún tipo de tratamiento. Y finalmente todo lo que tiene que ver con la protección y conservación de nuestra biodiversidad de fauna y flora. ¿Quién en Colombia está sacándole, cuando hablo de tema de, digamos, de usuarios, quién le saca mejor partido a ese turismo, los colombianos o los extranjeros? Difícil pregunta. Yo creo que es una combinación. Sin duda los extranjeros y sobre todo aquellos que provienen de la región de Europa, por ejemplo, latinoamericanos también, tienen mucho interés en viajar y conocer a Colombia, pues precisamente por esa riqueza natural y esa biodiversidad. Eso es lo que enamora de nuestro país y que la gente quiere venir a conocer. Y dentro de ellos, pues la mayoría son personas que quieren tener prácticas sostenibles responsables. Pongamos un ejemplo en el que Colombia es el protagonista número 1, avistamiento de aves. Colombia es el país número 1 en especies de aves en el mundo y los avistadores de aves son absolutamente responsables cuando vienen a hacer ese turismo. Ahora bien, los colombianos que cada vez más podemos ir a recorrer distintos lugares de la geografía nacional, pues nos enamoramos muy fácilmente de eso que encontramos y que quizá en el pasado no podíamos visitar. Y sin duda hay una conciencia cada vez mayor de adelantar esa práctica del turismo de manera sostenible. En ese sentido, ahora que menciona que tiene hijos pequeños y que viaja y que se conoce este país, viceministro, ¿cuál es en su concepto el sitio más bonito de Colombia para visitar, para conocer y bueno, hasta digamos original, por llamarlo de alguna manera? Muy difícil, y me pone a mí, ahí sí como viceministro, no como Julián, me pone en camisa de 11 varas porque me toca dejar al 99.9% por fuera. Mencióneme tres o cuatro, que usted diga, mire, así como me acaba de mencionar este sitio de Mensetas Meta. Bueno, menciono, por ejemplo, Guaviare, es un destino impresionante en donde una riqueza natural espectacular, pues, con ríos, con avistamiento de aves, con pesca, donde está la serranía de la Lindosa, Cerro Azul, donde se pueden ver pues las pinturas rupestres en las paredes. Tiene un pequeño Caño Cristales, tiene un pequeño Chiribiquete, la ciudad de Piedra. Es un lugar espectacular. Pero no quisiera limitarme a decir, hay muchísimos. El Chocó es absolutamente hermoso, pues con las playas y la selva al lado, la Sierra Nevada de Santa Marta con la riqueza cultural, el paisaje cultural cafetero con lugares pues de parques temáticos, pero no solo eso, también de naturaleza impresionante, los parques de los nevados, etcétera. Pues viceministro, le agradecemos porque es una mirada de verdad interesante, una mirada seria y sobre todo con un poder de verdad de renovación y de resiliencia, como dice usted, que pues nos pone a pensar y a reflexionar de que aquí tenemos un paraíso enorme que hay que visitar, que hay que pasearlo, pero también hay que cuidarlo. Viceministro, un gusto por haber estado en este especial El Proyecto es Colombia. Muchísimas gracias por la invitación. La industria de las grandes cadenas de hoteles sufrió también un duro revés por cuenta de la pandemia. La suspensión de operaciones aéreas y las cuarentenas hicieron que los hoteles no tuvieran visitantes y las ciudades dejaron de percibir ingresos por cuenta del turismo. Cotelco habla de 34.600 empleos perdidos en 6 meses.
Juanita Gómez entró al corazón de esta industria para contarnos las dificultades que han vivido los colombianos que dependen de ese sector de la economía. A pesar de las dificultades, tienen la convicción de que las cosas volverán por buen camino. El 2019 fue un año histórico para Colombia. Por primera vez nos visitaron más de 4.5 millones de personas y la ocupación hotelera superó el 57%. Todo iba muy bien para el 2020, pero entonces llegó la pandemia. Así se veía el cielo en marzo y así se veía días después, cuando la demanda de vuelos, no solo en Colombia, sino en el mundo, cayó un 94% con la llegada del COVID-19. Era imposible que alguien vaticinara lo que iba a pasar. Pues definitivamente esta ha sido la crisis más grave que ha enfrentado este sector. Ya habíamos pasado por anteriores crisis, como la del 11 de septiembre, el SARS, el MERS, la crisis financiera, pero ninguna de ellas, ni siquiera todas ellas juntas, se asemeja a la crisis por la que está pasando el sector en este momento. Nunca había habido un paro total, casi total, de la aviación mundial. Con la operación aérea restringida y las calles vacías, casi que como en un efecto dominó, la hotelería también fue colapsando. Y entonces los destinos más emblemáticos de nuestro país, las playas, el Caribe colombiano, el eje cafetero, fueron quedando solos. Marina Barrios, encargada de la lencería en un hotel en Cartagena, fue de las primeras en sentirlo. Triste, pues, viviendo todo lo que pasó durante esta pandemia. Cerraron todos los locales, no teníamos cómo sobrevivir. Tuvimos aquí la soledad. A 200 kilómetros de ahí, en otro de los destinos turísticos más conocidos de Colombia, en Santa Marta, David Llerena vivía algo parecido. Y al decirnos que no, mucha nostalgia, cuidar de nuestra familia, porque la verdad un tiempo muy difícil, no podíamos ni salir. Tanto David como Marina lograron conservar sus empleos, pero con el paso de los meses, otra realidad mucho más cruel dejaba esta pandemia. Las restricciones que buscaban salvar vidas se convirtieron en una catástrofe para la industria del turismo. 300.000 empleos desaparecieron y el cierre de la hotelería también significó pérdidas de 6 billones de pesos entre marzo y agosto. Nuestros indicadores cayeron al 2%, en algunas regiones menos del 1%. Así que prácticamente toda la hotelería de Colombia se cerró hasta el mes de septiembre. Para ese momento, cuando ya no aguantaban más y cientos de hoteles habían cerrado sus puertas, comenzaron las aperturas y se levantaron algunas de las restricciones. Volvieron también los vuelos nacionales e internacionales. Una bocanada de aire, pero no fue suficiente. La reactivación y la recuperación ha sido muy dispareja, muy inestable. En los fines de semana están bien los destinos turísticos, en Bogotá está regular todo el tiempo, ¿cierto? Se mueve algo los fines de semana, pero ha sido realmente bastante inestable, bastante estacional. Luz Estela, ¿cuánto calculan ustedes que pueden tardar volver a tener buenos indicadores, que la industria pueda retomar esas cifras que tenían, por ejemplo, en 2019? La reactivación va a empezar a darse como quisiéramos por allá a mediados del año entrante y que volveremos a los niveles del 2019 quizás en el año 2023, con lo que habremos tenido 4 años muy complejos para el sector, para la economía del país y del mundo. Miles de viajeros llegan a Colombia no solo por nuestros paisajes y nuestros climas diversos. Muchos vienen buscando un procedimiento, vienen buscando el turismo médico. Estamos siempre a la vanguardia de todos los procedimientos, los pacientes se sienten muy seguros y por eso les gusta pues venir aquí a Colombia, además pues porque ven que los resultados son buenos. Según las estadísticas de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica, ISAPS, en el ranking de 10, Colombia ocupa el 8º lugar, con 408.789 procedimientos. Y según los cálculos que hace la Sociedad de Cirugía Estética Colombiana, alrededor de 30.000 familias viven de la cirugía plástica y de los pacientes extranjeros que llegan a nuestro país. La compañía
productoras de faja, que en Colombia hay varias compañías, están las empresas comercializadoras de implantes mamarios, glúteos, de cara, están las compañías farmacéuticas, está la persona que obviamente renta su apartamento por diferentes empresas que están disponibles. Obviamente esta persona pues gasta porque quiere llevar un souvenir, quiere comer en X o Y restaurante. Es una cadena muy importante de gasto que representa un influjo importante dentro de la economía nacional. Muchos extranjeros llegan principalmente de España, Estados Unidos y Francia. Así fue como llegó Isaac Jones, quien viajó en medio de la pandemia. Para mí, yo no nervioso para aquí mi regular en mi cabeza, porque es muy salud, más salud de Estados Unidos también. Es muy salud, personas ayudan mucho, la procedure was muy tranquilo. Viajar ya es diferente. Lo hacemos usando tapabocas, con distancia, controlando los síntomas, la temperatura. Pero ¿cómo todo esto está impactando la forma en que nos movilizamos? Muchos expertos coinciden en que la tecnología sin contacto será una de las prioridades de ahora en adelante. Por ejemplo, registrarse en el hotel sin necesidad de firmar un documento. Todo ese tipo de tecnología que facilita la interacción entre el hotelero y el huésped sin contacto empieza a tener mucha relevancia. Poder entrar a la habitación simplemente con un código QR que lo baja a través del celular, o poder hacer mi checkout en el momento de la salida sin necesidad de pasar por recepción. Otra alternativa que está tomando fuerza y que además es más económica son los hoteles cápsula, donde la gente puede rentar un espacio de estos y pasar la noche. Cero contacto. Son totalmente herméticos, esto ayuda a que haya, digamos, cero contacto con los otros huéspedes, y ha funcionado, digamos, la parte de que puedes estar dentro de la cápsula sin tu tapabocas y no vas a tener ningún contacto con ninguno de los huéspedes porque es totalmente aislada. La confianza será otro punto clave, modificando la forma en la que viajamos. La gente, es muy probable, va a preferir destinos locales por encima de los internacionales. Lo que vemos es que la gente va a ir recuperando confianza de a poquito y prácticamente proporcional a la distancia del viaje. La gente va a empezar primero a volar dentro de su propio país, donde se siente más seguro, donde está cubierto por su sistema de salud. Y bajo este panorama, ¿cuáles son los retos más grandes que tiene hoy el tráfico aéreo, la industria? Esos viajes ya al otro lado del mundo, donde la gente todavía no se está queriendo aventurar a ir. Este es un reto muy grande de las aerolíneas para recuperar esa confianza nuevamente. No es tanto la confianza en el vuelo en sí, es la confianza en que va a llegar a un destino donde si le pasa algo, pues va a estar cubierto, va a tener un seguro, va a tener una buena atención. Así suene pesimista, un buen tiempo significa que el equilibrio en la industria se lograría entre los años 2023 y 2024. Como muchos factores en medio de una pandemia, es algo imprevisible, pero sí hay algunas cosas que podemos controlar. Que nos apoyemos, que nos ayudemos, que los colombianos consumamos colombiano, que disfrutemos de nuestro bello país. Seguro que muchas personas no conocen la selva amazónica, muchas personas ni siquiera conocen su capital y su riqueza cultural. Muchos no conocemos La Guajira, con toda la belleza, el Cabo de la Vela y todos los hermosos y magníficos lugares que tiene Colombia para conocer. Cartagena está reactivándose nuevamente con ese mismo amor para que ellos nuevamente regresen a Cartagena y se animen, no tengan miedo. Que después que nos cuidemos con todos los protocolos, estamos preparados para todo esto, recibirlo. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, así que el país saldrá de esta. El sector turístico tiene fe en que volverá a crecer como lo venía haciendo antes de esta pandemia. Todos coinciden en que solo es cuestión de vacuna. Nadie mejor para hablar de turismo que Paula Cortés, una mujer que es considerada como una de las grandes expertas en Colombia y en el mundo en este negocio que mueve millones de dólares. Paula Cortés es la presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO. Su gremio sintió el golpe de la pandemia, pero no pierden la fe en el futuro. Y es que el turismo es uno de los grandes generadores de empleo en Colombia.
Doctora Paula Cortés, presidenta de ANATO, gracias por estar en estos especiales de Noticias Caracol. ¿Cómo se veía a finales de 2019 lo que iba a ser el 2020 para el turismo en Colombia y en el mundo? Bueno, Jorge, pues muchas gracias por la invitación. Pues realmente veníamos con un crecimiento impresionante para el sector turismo en los últimos 15 años. Estábamos hablando de visitantes extranjeros de 4.5 millones, con un crecimiento del 3 al 5%, movimiento de pasajeros de 41 millones, también hablando de un 13% de movimiento de pasajeros. Y pues obviamente nos llega este frenazo en seco, nos llega esta situación tan compleja para el sector turismo en el mundo y obviamente para el sector de las agencias de viajes, y ha sido unos meses muy difíciles. O sea, duramos 7 meses con 0 ventas, las oficinas completamente cerradas, no había absolutamente nada que vender. ¿Cómo han sobrellevado esta crisis? ¿Cómo fueron esos 7 meses que finalmente un sector como el turismo terminó marcando 0? Efectivamente, no había absolutamente nada que vender. Obviamente, la labor de la gente de viajes, nosotros somos un eslabón importante en la cadena de comercialización del turismo, al momento de hacer el empaquetamiento con la aerolínea, con el hotel, con el guía, y obviamente, pues todo cerrado, nos cerraron los países, nos cerraron las ciudades, y pues obviamente no teníamos absolutamente nada que vender. La afectación en la parte de empleo, las personas que trabajan con el turismo, ¿cómo ha sido manejado y cuánta gente ha sido afectada en la parte laboral con esto de la pandemia en Colombia y en el mundo? El golpe en el empleo en el mundo, se está hablando en este momento de 700 millones de menos de turismo internacional, con un golpe más o menos entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo. En Colombia tenemos 1.9 millones de personas asociadas al sector turismo en general. En el sector nuestro de agencias de viajes estamos hablando de alrededor de unas 40.000 personas de trabajo directo asociadas a las agencias de viajes, de las cuales se estimó que entre 10.000 y 12.000 perdieron su empleo durante estos 7 meses. Adicional a algo importante, Jorge, que no tenemos claridad hoy en día, y es el tema de los suspendidos. Tenemos mucha gente todavía suspendida en sus contratos de trabajo porque las empresas humanamente no han podido hacer el reenganche y poderlos mantener a flote. Entonces ha sido una situación muy difícil para el país, y obviamente para el empleo el golpe, pues lo hemos visto según todos los datos del DANE, de un golpe pues del 20%, que es un golpe totalmente funesto para el empleo en el país. ¿Y qué salvavidas han tenido a la mano para ayudar a esas personas que han quedado sin trabajo en el sector del turismo? Creemos hoy en día que más allá del aplazamiento que logramos de todos los impuestos para el sector del turismo, de muchas herramientas y ayudas para la reactivación, como eliminar bajar el 19% del IVA al 5% en tiquetes, la exclusión del IVA en paquetes turísticos. Algo muy importante va a ser el apoyo a la nómina, porque eso va muy relacionado con lo que estábamos hablando anteriormente de la pérdida del empleo, de la gente que está suspendida, y el haber logrado el 50% en el PAEF con el apoyo al subsidio de la nómina del sector turismo en el 50%, pues creo que ha sido el logro más grande que puede tener el sector turismo, y en el caso de ANATO, las agencias de viajes. ¿Cómo es lo del IVA, esos proyectos, ese apoyo del gobierno, cómo funciona para poder promover el turismo? Estamos buscando con este proyecto de ley que está en trámite en este momento, bajar el IVA del tiquete del 19% al 5%. Eso obviamente tiene que verse reflejado en la venta, en el precio final al pasajero, y lo mismo la exclusión del IVA en los paquetes turísticos. Entonces quiere decir que todos los servicios que presentamos entre las agencias de viajes, con los hoteles, con los servicios conexos, pues van a tener una reducción, una exclusión de ese IVA, y pues el pasajero no lo va a pagar y lo va a tener que ver reflejado al momento de hacer la compra. ¿Y cómo se ve ahora la reactivación? ¿Ya está la gente viajando? Hoy en día, ver que tenemos un crecimiento alrededor de un 15, un 20%, pues no es digamos, no lo ideal, pero es el primer paso para esta reactivación que estamos buscando. Hoy en día, los pasajeros en Colombia, según el último dato que tenemos, básicamente tenemos 1 millón de movimiento de pasajeros entre nacionales e internacionales. Eso más o menos representa alrededor de un 18% de lo que teníamos del año pasado, o sea, todavía nos falta mucho para llegar siquiera a ese 50%, y obviamente la gran preocupación de nuestro sector y de las agencias de viajes
es la apertura de los países, porque la gran conectividad, por supuesto, y la venta de las agencias de viajes mayoristas de los colombianos hacia afuera, pues es muy grande. ¿Cómo se ven las cosas ahora? Es decir, ¿qué se ve? ¿Qué puede venir, tanto en materia de turismo internacional como nacional? Lo peor que nos podría pasar, obviamente, es volver a cerrar. Eso sería lo peor, no solamente para el turismo, para la economía, para absolutamente todo y por supuesto para el empleo. La informalidad que en Colombia estaba alrededor de un 40%, pues obviamente no quiero ni pensar viendo un cierre, pues en cuánto podría llegar. O sea, hay mucha gente que está informal, que ha perdido su trabajo y pues obviamente necesita un sustento para vivir. ¿Y cuál puede ser la invitación para los colombianos para viajar, para que el turismo se pueda reactivar y siga siendo un sector que empuje la economía como lo venía haciendo? Que se puede viajar con responsabilidad. Las agencias de viajes y todos los prestadores nos dedicamos en este tiempo a construir los protocolos de bioseguridad con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Comercio. Hemos trabajado permanentemente en protocolos para las agencias, para los hoteles, para las aerolíneas. Entonces creo que el autocuidado es la clave para seguir avanzando y obviamente para que todos los colombianos podamos volver a tener estos momentos especiales de nuestra vida en los viajes con la familia, con los amigos y obviamente pues con un cuidado especial hasta que obviamente pues tengamos una solución a esta gran crisis para el mundo. Y recojo para despedir con una reflexión que nos hizo Gustavo Toro, el presidente de Cotelco. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista y el país va a salir de esta. Juan Roberto, son muchos los empleos perdidos y mucho el dinero que se dejó de recibir, pero la industria ya empezó su proceso de reactivación. Daniela, gracias. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado en este especial El Proyecto es Colombia. Feliz noche para todos.